las clases se van a hacer virales. Claro. Gracias a la profe Funa. No, por favor, no me funen. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada, más o menos? Como que estamos. Cuando terminamos de ver Educación Ciudadana. Solo para hacer un mini repaso. Estoy haciendo una CMR tomando agüita. ¿Se acuerdan más o menos qué fue lo que vimos? ¿Alguna? De por ahí. Ya, súper, 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 súper. Tipos de votos. ¿Se acuerdan cuántos tipos de voto habían? 4, ya. Le voy a ayudar con una. El blanco. ¿Cuáles son los otros 3? Ya, súper. El nulo. El válido, súper. Y el objetado. Excelente, Carolina, súper bien. Esto lo tienen que tener en consideración si ustedes quieren ser algún día vocales de mesa. Tener claro los votos, porque si es objetado pueden discutirlo y todo. Se arma un merequetengue bien importante ahí. Ya, súper bien, vimos los tipos de votos. ¿Qué más recuerdan que era lo que vimos? Ya, súper, partidos políticos, vimos movimientos sociales, organizaciones sociales, como la Junta de Vecinos, ¿no es cierto? Entonces vimos como toda la parte social. Antes de la clase pasada, me pondré al día con los PPT. Ya, súper, Anais, súper, súper. Ya, mira, para hacerte un repaso simplecito, vimos más o menos cómo funciona la ciudadanía, ¿ya? Funciona primero con los votos. Vimos la diferencia entre un voto, o sea, una elección y un plebiscito, que el plebiscito se vota sí, no, apruebo o rechazo, son 2 opciones. Y las elecciones se votan en un ámbito más general por más personas, ¿ya? Vimos los tipos de voto, que como decía Carolina, que eran 4. ¿Ya? El voto nulo, que es cuando tú marcas más de una preferencia. Voto en blanco, cuando no marcas ninguna preferencia. El objetado, que es dudoso si es nulo o válido. Y el válido, que cuando marca una preferencia con una rayita. Vimos, como dice Carolina también, los tipos de votaciones, que no es lo mismo votar, por ejemplo, por presidente, que por concejal, por core, alcalde, etc. Y vimos organizaciones sociales, ¿no es cierto? Movimientos sociales, vimos partidos políticos, eh, y eso en general, ¿ya? Después, como tú dices, ponerte al día con los PPT, cualquier duda me pregunta, ya no hay problema. Entonces, niñas, como yo le estaba diciendo, hoy día en la tarde vamos a pasar al área de historia universal, ¿ya? ¿Qué? No voy a preguntar qué saben de historia universal porque es una pregunta demasiado amplia. Mi mayor miedo, no te preocupes, la historia universal es muy linda, ¿ya? Es muy linda, no te preocupes, aquí la vamos a enseñar bien. Ya, les quiero preguntar, ¿saben algo sobre la ilustración? ¿Tienen idea así como en un ámbito general qué es la ilustración? Como, o lo han escuchado por ahí lejos, así como en una conversación de profes de historia. ¿No? ¿Han escuchado sobre la ilustración? Ya, ¿qué han escuchado sobre la ilustración? ¿Qué saben así como? No se preocupe si está bien o mal, ya le estoy preguntando qué saben más o menos. Como que creen ustedes que. Uy. Miedo. No se preocupen, ¿por qué? ¿Por qué miedo? Hola Daniela, ¿cómo estás? Llegó la Quintrala. No, pero si Daniela era Pedro Aguirre Cerda, creo, ¿no? Yo era la Quintrala. Ah, tú eras Feliz la de ser reconocida por ese nombre. Ah, perdón. Es que eso era lo entretenido porque no sabía quién era quién, entonces como que no había una segregación, ahí era como más entretenido, encuentro yo. Bueno, llegó la Quintrala. ¿Cómo se llama? Catalina. Ay, tendrá raro el nombre, yo no me acuerdo. Ya, pero volviendo al tema, estamos. Ah, ya, ahí nos menciona alguien, Rousseau, ¿no es cierto? Que fue filósofo de la Ilustración, Voltaire también fue un filósofo de la Ilustración, etcétera. ¿Por qué les pregunto qué saben de la Ilustración?
porque vamos a empezar más o menos de ahí. Ya, no precisamente la ilustración, pero tenemos que entender la ilustración como, bueno, la ilustración en el siglo XVIII. Ya, esto anótenlo por ahí, ¿no es cierto? La ilustración se da en el siglo XVIII y gracias a eso la humanidad cambia, la humanidad se vuelve más racional. Y aparece algo conocido como el progreso indefinido, que eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a compartir pantalla. Como digo, no les voy a hablar ahora a profundidad de ilustración porque no vale la pena. ¿Ya? ¿Ven la pantalla ahí? Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Mi miedo de repente es como no estar grabando y me paniqueo entera. Entonces, ya. Entonces, gracias al proceso de ilustración, ¿no es cierto? Siglo XVIII, ya. Primero, el siglo XVIII es entre 1700 a 1799, ¿ya? Por si acaso, es el siglo XVIII. Em, nace esta racionalidad en las personas, ¿no es cierto? Porque antiguamente, ¿no es cierto? En la época medieval, qué sé yo, las personas eran como muy tiradas para los dioses, ¿no es cierto? Ese pensamiento teocentrista de que todo gira alrededor de Dios y Dios y Dios y Dios. En este siglo es como que las personas se les prende la chispita y dicen, no, vamos a ser más racionales, más científicos, ¿ya? Y aquí nace este progreso indefinido. Este es un cuadro que no está muy en HD, perdónenme por favor, que lo encontré en una imagen más HD, que refleja el progreso indefinido. ¿Por qué? Porque aquí está como angelito, por decirlo así, es la que guía a los hombres de acá como al progreso, como a la mejora, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es el progreso indefinido, ¿ya? Me dice si se pierde en algún momento. Yo entiendo que a lo mejor hay alguien que le cuesta historia universal y como que se pueda perder. Me interrumpen nomás, ya no hay problema. El progreso indefinido ya, este se da en el siglo XIX, se da un siglo después que la ilustración, ¿ya? Entonces, en este siglo del progreso indefinido, como les mencionaba, se crea el pensamiento racional del hombre, en donde también el hombre lo que busca es como mejorar en todos los ámbitos posibles, ya tanto en la ciencia, en el arte, en la humanidad, qué sé yo, la literatura, en todos los sentidos posibles, es como que lo que busca mejorar al máximo, ¿ya? Entonces, hay mucho, gracias a esto, mucha distancia entre la iglesia y las personas, ¿ya? Por esto mismo, por la laicalización de la sociedad o la secularización de la sociedad, ya que mucha gente ya empezó a dejar de creer en Dios o empezó a creer más en la ciencia, empezó como a no encontrar un mito en todo, ¿ya? ¿Han escuchado esto de que antiguamente la gente creía que cuando llovía era porque Dios se enojaba o porque Dios, no sé, o cuando terremoteaba como que Dios lo... se me... Pucha, no quería decir eso. Ya, pero se entiende. O que cuando terremoteaba era por la ira de Dios y que Dios hacía ¡shiam! En la tierra y la tierra empezaba a terremotear. Ya. Eso la gente lo dejó de creer, ¿ya? Como también empezó a dejar de creer en la magia, en las brujas y todas esas cuestiones como más espirituales. Dejó de creer eso, ¿ya? Y una como como la materialización de este progreso indefinido se creó con la Torre Eiffel, ¿ya? Supongo que aquí todos saben en dónde está la Torre Eiffel, ¿ya? Voy a preguntarlo obvio, ¿en dónde está la Torre Eiffel? Me mata si no saben. París, ¿no es cierto? París, Francia. En donde... Uy, espérame. Es Santiago Centro. Ay, qué bueno. Ya, Bolivia. Ay, ya, muy chiquillo. Ay, que son divertidas. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Es que creo que se quedó pegado el este. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. ¿O Sí, no? sí se escucha. Ah, ya, es que me asusté porque mi celular está conectado al wifi y me dijo, no hay internet. Y yo, ¡oh! Me paniqué. Me asusté, me dio algo. Entonces ya, ahora sí, Santiago Centro. Ya, perdón. Ay, chiquilla, mi mayor miedo es ser profe y que un alumno me tire una talla divertida y estar riéndome todo el rato en eso, por eso. Me acordé cuando se legalizó el aborto en México y el mismo día tembló y la persona que decir que por la vida de Dios. Sí, imagino. Se imagina así Diosito todo enojado. Manda
¿cómo se llama? Un terremoto porque se legalizó el aborto. Ya, pero ese concepto se ve materializado en la Torre Eiffel, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Torre Eiffel es como embellecer el embellecimiento de la ciudad de París. Entonces, se ha materializado en esto, ya en la arquitectura, ¿no es cierto? Y aparte que la Torre Eiffel es gigante, o sea, la cuestión no sé cuánto mide, pero mide harto. Entonces, todo se ve como reflejado en eso, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? Puta, que me acuerdo de Santiago Centro y me da risa. ¿Cómo vamos hasta aquí, niñas? Súper. Ya. Oye, es que me dio mucha risa, ¿verdad? Me estoy controlando para no dejar de reírme. Ya, entonces, gracias a lo que vimos, vamos a ver como a los grandes filósofos del siglo XIX, ¿ya? No porque se los vayan a preguntar, ya no tienen que saberse esta cuestión de memoria y decir, guau, ¿me la sé de memoria? No. Pero sí para como tener más o menos la idea de como quién es quién, ¿no es cierto? Y quién hizo qué, ¿ya? Primero tenemos aquí al primer mijo, que es René Descartes, ¿ya? Descartes, como sea que se pronuncie. No soy francesa, así que no debo a nadie pronunciación, ¿ya? Eh, bueno, él inventó el racionalismo, ¿no es cierto? Que era una corriente filosófica que buscaba como, eh, ¿cómo decirlo sin que suene redundante? La racionalización de las cosas, ¿ya? Especialmente como en el ámbito matemático, porque Descartes era matemático, ¿ya? Entonces buscaba todo relacionado a la matemática, a lo cuantitativo, etcétera, ¿ya? Después tenemos a Francis Bacon, como sea, al Francis Tocino, que creó el empirismo, ¿ya? El empirismo, entiéndase como esta rama que busca la respuesta a todo por la experimentación, por la experiencia, ¿ya? Entonces él como que decía, no, tenemos que experimentar con las cosas y démosle. Y después tenemos a Galen Bert, que él, o sea, no creó la ilustración propiamente tal, pero se le atribuye la educación, ya como el avance en la educación del siglo XIX. ¿Por qué? Porque este mijo creó la primera enciclopedia, ¿ya? Así que si un día están en quién quiere ser millonario y les preguntan quién creó la enciclopedia, tienen que acordarse de este tipo, ¿ya? Y junto a estos tres, que el racionalismo, la experimentación y la educación, se crea el conocimiento. Es como una ecuación matemática. ¿Alguien quiere hablar? Se activó el micrófono de alguien, parece. ¿No? Ahí. Y en esto, el salto grande que se pega aquí, primero es que en el siglo XVIII nosotros, como les había dicho, se crea la ilustración, ¿no es cierto? Como que el hombre despierta y dicen, ¡guau! No, pues tenemos que ser más racionales, ¿no es cierto? Más bacanes, más educados, más todo, más chori. Pero eso es teóricamente, ya como que solamente se leían, ¿no es cierto? Se instruían. Pero ya después en el siglo XIX dijeron, no, ya, no tenemos que ser solamente choris, tenemos que, además de ser choris, tenemos que hacer cosas, ¿ya? Y eso se ha reflejado en la revolución industrial, que lo vamos a ver, ¿ya? Está muy lateral la clase, chiquillas, están muy calladas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Ya, entonces, insisto, puede ser un poco latera esta parte, pero no es para siempre, ¿ya? Ya, entonces, todo Gucci. Oye, Gucci, si te puedo escuchar esa palabra. Entonces vamos a ver qué fue lo más importante de la ilustración, ya, como en qué se dio todo esto. Alguien había mencionado a Rousseau por aquí, déjenme buscarlo. Ay, ¿quién lo mencionó? Ah, no lo encuentro. Filo. Alguien mencionó aquí a Rousseau, ¿no es cierto? Y Rousseau, evidentemente, es una persona importante en la ilustración, ¿no es cierto? Ah, ya, Alan y ilustración. Alan y todo mencionado a Rousseau. Excelente, porque aquí de hecho lo vamos a ver, ¿ya? Insisto, esto no se lo aprendan de memoria porque la prueba no la van a preguntar, ay, ¿quién escribió tal obra? No, ¿ya? Pero es para ver los cambios sociales especialmente los cambios políticos y sociales, ¿ya? Primero tenemos Montesquieu que escribió El espíritu de la ley, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Antes, ¿quién era el que gobernaba en el mundo? Bueno, en el mundo no, pero en los países en general.
Excelente, Carolina. El rey. La monarquía, súper bien, Alanis. La monarquía era quien gobernaba, ¿ya? Y la monarquía era absoluta, como que si el rey un día despertaba mala onda y decía como, ¿sabes qué? Mandemos a matar a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que no puede. Y lo podía hacer. Entonces, ¿qué planteaba Montesquieu? Decía, no, pues flaco. Primero, tenemos que eliminar el poder, como la concentración de poder, ¿ya? Es decir, que el rey no tenga todo el poder, pues, ¿cómo eso que si un día se levanta mala y manda a matar a todo el mundo lo puede hacer? No, pues no, nada que ver. Entonces, lo vamos a separar, ¿no es cierto? ¿En cuántos poderes los separa? Porque esto es lo mismo en educación ciudadana. ¿En cuántos poderes los separa? Súper, tres. ¿Y cuáles son esos tres? Ejecutivo, ya, uno, ya, ejecutivo por dos. Legislativo, el legislativo por dos. Y judicial, ya, súper bien. Entonces Montesquieu propone estas tres separaciones de poder. Pero no es que tan rápido. No, chiquilla, que una bala, así, en 0,3 segundos escribiendo las cosas. Los proponen tres, ¿no es cierto?, para que el poder se distribuya en tres. Y además, lo que también propone es que haya una república, ¿ya? Pero no una república a los Star Wars, ya no sé cómo confundan. Una república del estilo como la que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, donde hay un presidente con ministro y bla, 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 bla. Toda la pejelartería que hay ahora, ¿ya? Ese es por un lado Montesquieu. Obviamente esto es revolucionario para la época, porque imagínense, por siglos y siglos gobernando el rey y que de la nada alguien diga, no, podría separarse el poder, es súper atónito para todo el mundo, ¿ya? Después tenemos a Rousseau, que era el que mencionaba Alanis, ¿no es cierto? Él crea el contrato social. Yo creo que esto en filosofía lo deben haber visto, ¿ya? ¿Y qué plantea Rousseau con esto? Propone que eh, bueno, también ligándose a lo que propone Montesquieu de una república, ¿no es cierto? Dice que las personas deben estar ligadas al Estado y que no sean ligadas a Dios, ¿ya? Es decir, que las cosas las hagan como por el Estado y no por Dios. No porque... Terrible, brígido el compadre. Oye, si lees las cuestiones que, como los libros en sí de estos mijos, la verdad es que tienen cosas bien locas. Y son densos, la verdad son bastante densos. Em, ¿Por qué? Porque antiguamente el pueblo estaba sometido a Dios, ¿ya? Es que si ustedes no hacen esto, Dios los va a castigar y Dios va a hacer que llueva porque va a mear o se va a enojar y va a hacer un terremoto y qué sé yo, ¿ya? Entonces Rousseau dice, no, ¿por qué tiene que ser así? El Estado se somete al pueblo y no el pueblo al Estado, ni a Dios, ¿ya? Porque el Estado le debe al pueblo, ¿ya? Pues eso es por un lado Rousseau. Después tenemos a Voltaire. Bueno, algo nada que ver. Hace poco hice una presentación en la Universidad de Voltaire y el profe me dijo que no se decía Voltaire, se decía Voltaire, una cuestión así bien rara. Pero aquí le vamos a decir Voltaire, ¿ya? Porque no está mi profe escuchándome. Así. Entonces Voltaire escribe el libro que se llama Emilio o de la educación, ¿ya? Y Voltaire nos dice, ¿saben qué? Lo más importante para una sociedad es la educación. Porque sin gente culta o sin gente con educación, la sociedad se va a las pailas, ¿ya? Entonces la educación tiene que ser gratuita, laica, por supuesto, y con afanes de que la gente progrese, afanes de que la gente surja, ¿ya? Y sea gente culta, ¿ya? Voltaire hablaba mucho este tema de bajar lo mayor posible la analfabetización, ¿ya? Que no haya gente analfabeta, básicamente. Y por último, John Locke, o como sea que se diga, eh, él crea algo que se llama el liberalismo, ¿ya? Lo vamos a ver a profundidad un poquito más adelante. Y que el liberalismo plantea que las personas tienen derechos civiles y derechos básicos, ¿ya? Derechos que se le tiene que garantizar la libertad, ¿ya? La libertad de aquí, la libertad de allá, y que el individuo es responsable de sí mismo. Es decir, ¿han escuchado el término libertinaje? Sí, ya, súper. El libertinaje
es algo que los liberales, las personas liberales usan mucho, porque dice que las personas tienen que ser responsables de sí mismas y tener como una ética de no transgredir la libertad de otra persona. Por ejemplo, yo tengo la libertad de matar a alguien, pero obviamente no debo, porque vas a llevar la libertad a otra persona, ¿ya? Esto es como los temas que se abarcaron durante el progreso indefinido, ¿ya? Que era la separación del poder del Estado, o sea, la separación del poder, ¿no es cierto? Y se crea la separación de poder. Cómo el pueblo estaba sometido a Dios y al Estado. El tema de la educación, ¿no es cierto? Cómo se va a abordar la educación. Y el liberalismo como en el sentido político, ¿no es cierto? Que los individuos sean libres, como en el liberalismo económico, ¿no es cierto? Que dice la libertad económica, que uno puede hacer lo que quiera con su plata, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos hasta aquí, niñas, chiquitinas? ¿No se me han estado perdiendo todavía? Que algunos le tenían miedo aquí, así terror a Historia Universal. No, aún no. No, así no te va a perder, no te preocupes. Entonces, y me faltó uno, ¿ya? Que le dedico un power entero, o sea, una diapositiva entera porque es bastante interesante. Yo estoy segura, pero esta clase me recuerda a segundo medio. ¿Por qué? ¿Te pasa esto en segundo medio? Según esto no sé, yo no sé pasa esto en segundo medio, pero bueno. ¿Sí? Buah, a mí me pasa en Segunda Guerra Mundial, en segundo medio. Entonces, yo creo que han escuchado sobre este peje lagarto, ¿no es cierto? Adam Smith. En algún lado lo tienen que haber escuchado, en dónde no sé. Ya, que él crea un libro súper conocido también que se llama La riqueza de las naciones, ¿ya? Adam Smith, ya, tenemos a John Locke, ¿no es cierto? Que este mi hijo acá, ¿no es cierto? Él crea el liberalismo político, ¿ya? En cambio, Smith crea el liberalismo económico, ¿ya? ¿Y qué plantea el liberalismo económico, se preguntan ustedes? El tema sobre la regulación del mercado, ¿ya? La mano invisible. ¿Qué es la mano invisible? Vamos a recordar un poco economía, ¿ya? A nosotros vimos el sistema libre mercado, ¿ya? Que era que el Estado estaba ausente en la economía y que la empresa manejaban prácticamente la economía porque no había intervención estatal. Exacto, y como dice Adam Smith plantea de que el mercado se regula solo, ¿ya? Que existe esta mano invisible, ¿no es cierto? En donde la oferta y la demanda crean como la economía, ¿ya? Adam Smith está súper en contra de la intervención del Estado, ¿ya? Si es por él, él diría como, no, que no intervenga en nada, mejor que no. Eh, pero obviamente él no es anarquista, ¿ya? Así que no dice que no debe existir un Estado, pero que debe intervenir en lo menos posible, ¿ya? Entonces, naturalmente, apoya también la propiedad privada, ¿no es cierto? Y la libertad económica, que uno pueda negociar con quien quiera y que el Estado no intervenga ahí, ¿ya? Y crea una teoría del chorreo, ¿ya? O efecto de derrame también que se llama. Y aquí les puse una fotito para que la analicemos. Aquí Adam Smith lo que propone, quédense aquí, no le hablo de abajo todavía, nos dice que la teoría del chorreo, vamos a ver como que las copas fueran personas, ¿ya? Y esta copa, esta botella de vino, el dinero. Adam Smith plantea que cuando hay mucho dinero sobre una persona, lo que pasa es que como si fuera una copa, va a caer y va a terminar en las manos de otras personas y cuando estas otras personas se llenan también de dinero, va a caer en las otras personas y así, va a ir como bajando porque una persona no puede tener tanto dinero, entonces naturalmente se va a ir yendo a otras personas, ¿ya? Y aquí hay un análisis también de cómo funciona. ¿Qué opinan sobre esto? Sobre la teoría del chorreo. ¿Creen que funciona como lo plantea Adam Smith? ¿O qué tiene para decir? ¿Qué fallas creen que tiene? Que la cuestión no chorrea nada. Estado sólido. Eso, lamentablemente, si uno lo ve como en un análisis fuera de lo teórico, porque esto es lo que teóricamente nos plantea Adam Smith, dice como ya, es que debería hacer pasar así, pero en realidad lo que pasa es que la persona actualmente, en vez de como chorrear el dinero, ¿no es cierto? Como que se lo queda para sí mismo, ¿ya? Entonces no funciona esta teoría. Pero por si algún día la escuchan, esto es lo que plantea Adam Smith, ¿ya?
¿Cómo vamos hasta aquí, niñas? Chiquitinas. ¿Bien? Ya, súper. Entonces vamos a... Este parece más clase de filosofía la cuestión que de historia. Yo sé que esta primera clase, este primer bloque va a parecer más de filosofía, pero el tema es que hay mucho de filosofía en este progreso indefinido, ¿ya? Vamos a ver más que nada como las corrientes, todo eso. Y ahí, cómo se refleja en la historia, ¿ya? Entonces tenemos expresiones intelectuales del progreso indefinido, ya como estas ramas filosóficas, ¿no es cierto? Que en el progreso indefinido se ven, ¿ya? El primero es el positivismo. Les voy a preguntar, antes, ¿cómo se enseñaba historia? ¿O cómo se hacían las pruebas de historia? ¿Qué se preguntaba harto en las pruebas de historia antigua? Ya no me acuerdo. No sé, profe, no estaba viva. Fechas, como dice Alani, fechas, ¿ya? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque el positivismo lo que plantea es que todas las ciencias sean estudiadas de la misma forma, que es objetivo, observar, medir, analizar, ¿no es cierto? Como todo súper cuadrado. Entonces antes la historia no era como analítica, no era como tener que relacionar una cosa con la otra, ¿no es cierto? No es como la actual, sino que antes con el positivismo que estuvo mucho tiempo arraigado a la educación, era las cosas cuantitativas, las cosas observables e indiscutibles, ¿ya? Y en este caso se veía mucho reflejado en las fechas. Antiguamente las pruebas de historia preguntaban como, ay, no sé, qué sé yo, ¿en qué año se dio la conferencia de Berlín? Yo no tenía que saber que era 1884, ¿ya? Porque si no, jodía la pregunta. Ya no preguntaban como, ¿qué consecuencias dio la conferencia de Berlín? Y uno ahí como que tenía que analizar, darle vuelta, ¿no es cierto? No, antes no era así, ¿ya? Y el positivismo era así con todas las ramas, ¿ya? Entonces yo les pregunto ahora, ¿ustedes creen que las ciencias sociales tienen que ser igual estudiadas que las ciencias naturales? Chiquitines, chiquitinas, ¿se me quedaron dormidos? Ya, es que se los pregunto porque las ciencias sociales se estudian de una diferente forma que las ciencias naturales. Pues podemos estudiar de la misma forma historia que matemática. ¿Ustedes estudian No, pues obviamente no estudian de la misma forma. Entonces, eso es lo que pasa. Pues eso es como que choca un poco esta teoría, ¿ya? Pero se dio mucho el positivismo, ya que era esto de estudiar como todo súper analítico, ¿ya? Y uno de sus principales, em, ¿cómo decirlo? Exponentes es Agustín Comte, ¿ya? Este peje lagarto pelado acá. ¿Aquí estamos bien hasta ahora? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a pasar a este otro peje lagarto, que es Karl Marx, ¿ya? Bueno, Karl Marx, oye, escribí aquí todo junto, Federico Engels. Karl Marx crea, obviamente, el marxismo, ¿ya? El marxismo, una corriente filosófica, económica, bla, 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 que es todo lo contrario al liberalismo, ¿ya? Aquí lo que apoyan es otra cosa, ¿ya? Que es básicamente em, el Estado presente en la economía, muy, muy, muy presente, ¿ya? Y crea obras, por ejemplo, como El Capital, el Manifiesto Comunista, y tienen otros más, ¿ya? Y otra cosa, Marx, bueno, tenemos que entender que esto es siglo XIX, 1848 aproximadamente. em, Él ve las luchas, las clases sociales, ¿ya? Y analiza cómo el, ¿cómo decirlo? El burgués
trata al proletario. El burgués, entendámoslo bajo la mirada marxista como opresor, ¿ya? Porque oprime al proletario, ¿ya? Que son las personas, los obreros, ¿no es cierto? Los que trabajan. ¿En qué contexto creen ustedes que se da el marxismo? Se los dije cuando estábamos viendo los derechos humanos, no sé si se acuerdan. ¿En qué contexto se dio? ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando se dio esto? Uy, se me están quedando dormidas, niñas. ¿Qué pasó? ¿Está muy fome la clase? ¿Está muy latera? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Profe, no recuerdo. Ya, no te preocupes. Con la revolución industrial. Entonces, con la revolución industrial lo que estaba pasando es que había mucha maquinaria, o sea, mucha maquinaria, muchas empresas, ¿no es cierto?, en donde el burgués, la persona que era dueña de la empresa, o como Marx lo llama, los dueños de producción, o sea, sí, los medios de producción, lo que hacían eran oprimir a los proletarios, ¿ya? Oprimirlos de forma que los explotaban, los trataban mal, ¿no es cierto?, no les pagaban lo suficiente, etcétera, ¿ya? Entonces lo que Marx plantea es eliminar el orden burgués, ¿ya? ¿Y cómo? Con un alza de los proletarios, que las manifestaciones, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad es que está un medio que tenga para eliminar el orden burgués, ¿ya? También o propone eliminar la propiedad privada, etcétera, ¿ya? Em, ¿Cómo vamos hasta aquí con la idea de Marx, más o menos? ¿Bien? Las noto un poco complicadas. ¿Están seguras? ¿Están entendiendo hasta aquí? Hay dos opciones, o no están entendiendo, o sea, o están muy calladas, o están así metal escribiendo en un cuaderno a lo mejor y por eso no dicen mucho. Ah, yo sí lado. Ah, ya, ahí está. Ya. Entonces, vamos a pasar al. Estoy tomando Ah, ya. Que de repente me había cuando están tan calladas, digo, chuta, se me escuchará. Estarán muy aburridos, entonces me empieza a pasar mil rollos en la cabeza. Entonces vamos a pasar al último peje lagarto, que es el anarquismo. Bueno, el anarquismo no es una persona, sino que es una idea. Pero vamos a pasar a Mikhail Bakunin. No sé, nunca lo supe pronunciar, perdón, no sé alemán. Entonces, este tipo de acá, el Mikhail Bakunin, lo que propone con el anarquismo, bueno, lo que dice, lo que él piensa es como, ya, mira, el mayor problema de la sociedad, del mundo y todo esto son el Estado, ¿ya? Porque el Estado es como el opresor de todos los problemas del mundo, por decirlo así. Entonces, lo que él quiere es que el Estado sea eliminado, abolir el Estado, ¿ya? Porque cree que le quita la libertad al hombre de todas las formas, ¿ya? Esto es lo que usan, por ejemplo, los narcocapitalistas también, que dicen que el Estado es la opresión de todo, entonces, bueno, diferentes ramas del anarquismo, ¿no es cierto? Y que las personas son lo suficientemente capaces para autorregularse, ¿ya? Y pueden vivir perfectamente en el mundo sin leyes, ¿no es cierto? Sin, no sé, pues sin un Estado, sin nada de esto, ¿ya? Y lo que plantea el mijo acá está reflejado en este texto que se llama Dios y el Estado, ¿ya? Que es su como obra magna. Em, Eso, no sé si tienen algo que decir por ahora. ¿Cómo vamos hasta aquí? Nice, bien, ya, súper. Entonces, vamos a pasar a las preguntitas que nos competen todos los días, o sea, todos los días, no, toda la semana, ¿ya? Son tres preguntitas, em, 2 minutos para responder, ¿ya? Es de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? De todo este power. Y ahí vamos a ir revisándolas para que no se asusten, ¿ya?
Entonces vamos a la primera, a la una, a las dos y a las tres. Trin. Ya pasaron los 2 minutitos. Les pregunto, ¿estuvo muy difícil la pregunta porque contestó una pura niña? ¿Les costó mucho? ¿O la encontraron muy difícil? Me costó mucho, ya, no te preocupes, la vamos a explicar, ¿ya? La respuesta correcta, en efecto, era la letra A, ¿ya? ¿Y por qué? Vamos a leer la pregunta, ya lo vimos recién. Dice, el positivismo fue una corriente filosófica desarrollada en el siglo XIX e inicio del siglo XX, cuyo representante máximo fue Augusto Comte. ¿Cuál de los siguientes se puede considerar como uno de sus postulados? La primera nos dice, el verdadero progreso debía estar asociado al conocimiento científico. Sí, porque le recuerden que yo les dije, él creía que todo debería estar asociado a cómo se estudian las ciencias naturales, ¿ya? Es decir, como... Excelente, Anaís, te felicito. Em, que todo tenía que ser cuantitativo, exacto, etcétera. No había como posibilidades de que la persona que estaba estudiando diera sus juicios de valor, ¿ya? Y por eso la dos no es correcta, porque dice el conocimiento científico era subjetivo. Ahí cuando ya dice era subjetivo es porque no puede ser, ¿ya? El conocimiento para Comte era exacto, preciso y conciso, ¿ya? Y lo científico o la persona que estuviera estudiándolo no puede dar su juicio de valor, no puede decir lo que opina, ¿ya? Si yo estoy haciendo un estudio sobre la Segunda Guerra Mundial, no puedo decir qué opino sobre la Segunda Guerra Mundial bajo el positivismo, ¿ya? Y la tercera dice, la utilización del método de las ciencias humanas en las ciencias naturales. Esta no puede ser, porque es al revés. Lo que hacía era utilizar el método de las ciencias naturales en las ciencias humanas, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Entendieron ahora la pregunta a las que les costó? ¿Sí? Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente preguntita, ¿ya? La una, las dos, ya las tres. ¿Sí?
Se pegó, chiquillas. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí se pegó o sí me escuchan? Ahora sí, ah, ya. Ya pasó el tiempo. Les pregunto de nuevo, ¿les costó? ¿Lo encontraron difícil o como muy pilla? Sí, les costó. Ya, entonces la vamos a revisar bien, ¿ya? Nos dice, desde mediados del siglo XIX se comenzaron a realizar la Exposición Universal en las principales ciudades europeas y Estados Unidos. En ellas participaban decenas de países de todos los continentes y eran visitados por millones de personas durante los meses en que se desarrollaban. Considerando el contexto en que se produjeron, ¿a qué propósito cumplieron estos eventos? Exactamente, y te felicito, Anaís, es la letra E, ¿ya? Para demostrar los avances de la humanidad y su ingreso a la modernidad, ¿ya? En el siglo XIX recordemos que empezó el progreso indefinido, ¿ya? Que era como el avance en todo lo posible, en todas las áreas posibles, hasta la área más como ahí escondida de las ciencias del mundo, las intentaron avanzar, ¿ya? Y no hacían esto con ningún otro propósito que era como demostrar estos avances, ¿ya? Aquí a las niñas que les costó, ¿entendieron o se me perdieron? ¿Estamos bien? Que están muy calladitos todos. Me da ansiedad, por favor, digan algo. ¿Sí? Y entonces vamos a pasar a la última y no vamos al receso, ¿ya? 1, 2, 3, 3. ¿Ahí se me escucha? Es que a lo mejor no me quedé pegada, solo estaba como quieta. ¿Pero se me escucha ahí? ¿Sí? Ahí a veces que como que me quedé quieta. Em, Hasta ahora el primer bloque vamos a revisar la pregunta, unos 15 minutitos de recreo y vamos a volver, ¿ya? Porque recuerda que ustedes son los de invierno, entonces tienen menos tiempo para preparar la prueba, ¿ya? Entonces, las felicito porque todas las que contestaron, contestaron bien. En efecto, era la letra E, ¿ya? Mira ustedes con todo el miedo del mundo, historia universal, así toda urgida, y contestaron bien. Miren las perlas.
Así que no, las felicito, súper bien. Aquí no habla sobre el progreso indefinido, el avance, ¿no es cierto? El crecimiento económico, bla, 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 bla. ¿Qué contradicciones son perceptibles hasta hoy? En efecto, la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Porque hasta el día de hoy tenemos calentamiento global, ¿no es cierto? Inequidad en la distribución de la riqueza. Pero ¿por qué no? Porque recordemos que acá resulta que ya estaban empezando a trabajar las mujeres en las fábricas, ¿no es cierto? Las mujeres proletarias. Y obviamente, claro, se postergó, pero ya estaba habiendo trabajo, ya así que no podemos decir que hay una postergación tan profunda, ¿ya? Eso, chiquitinas, este es el primer bloque. ¿Qué hora es? Hasta las 7:10. ¿Les parece ese recreo? ¿Está bien? Extraño economía. Hay puras clases de economía. Ya, entonces yo voy a apagar micrófono y cámara y en 15, a las 7:10 volvemos, ¿ya? Chao, Nimbombi.